Para poder responder eso, para saber qué cantidad, tenemos que entender esto, algo muy importante, ¿cierto? Que aquí nosotros tenemos costos fijos y costos variables. ¿Cuáles eran los es importante entender eso, por cierto? Eh, Nosotros en clase habíamos visto el tema de costos fijos, también de costos variables. ¿Ya? Eh, si no comprendemos eso, ya ahí sí estamos en un gran problema, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué son los costos fijos y qué son los costos variables, ¿cierto? Voy a abrir aquí Espérenme un segundo. Es lo que tenemos que pagar, aunque no vendamos nada. Correcto. Costos fijos es cuando yo produzco cero, igual lo tengo que desembolsar. Y costos variables, cuando yo produzco cero, bajo mi producción a cero, no los desembolso. Por ahí va el tema, como dice Cristian. Bien. Se sabe que el sueldo de cada trabajador es 15 pesos. Fíjate que aquí yo tengo, cuando produzco cero, necesito cero trabajadores. Por lo tanto, el sueldo del trabajador sería mi costo variable, ¿cierto? El arriendo de la fábrica equivale a 3.50, por lo tanto el arriendo de la fábrica sería parte de mi costo fijo. Esto es algo como bastante básico, pero es importante entenderlo, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí costo fijo, costo variable. O al revés, mejor, costo variable, costo fijo. Es lo mismo. Bueno, costo variable va a ser la cantidad de trabajadores que yo tenga por 15 pesos que es el salario, ¿cierto? Y ahí yo tendré entonces cuáles son mis costos variables. Va a depender de la cantidad de trabajadores. Costo fijo va a ser siempre 3.50, pues no hay variación porque por algo son fijos. No cambian absolutamente nada. ¿Ya? Ahí, para que se note bien. Adicionalmente, yo necesito sacar otro, aparte de estos costos, ¿cierto? Necesito sacar costo total. El costo total es la suma del costo fijo y costo variable, o sea, aquí eh, no hay mayor complejidad que sumar, pues no, ¿cierto? Cuando produzco cero, ¿cierto? Tengo el costo total 350 y así sucesivamente el costo comienza a aumentar. Costo fijo más costo variable. Por ahí ya vamos por la mitad ya, o sea, hemos avanzado muchísimo. Tengo además costo variable medio, costo total medio, voy a poner perdón, costo total medio, y también voy a poner costo marginal, ¿ya? Costo marginal ahí. Costo variable medio es en promedio cuánto es mi costo variable. Bueno, ahí no tengo nada, ¿cierto? El costo cero. Pero aquí tengo el costo variable dividido por la cantidad. En promedio, una unidad me costó 105, ¿cierto? Cada una. En promedio, 2 unidades me costaron 82 y así sucesivamente. Ya voy a dejarlo con un decimal todo para que quede más ordenadito. Costo total medio pasa lo mismo. No hay mayor diferencia, ¿cierto? El costo total lo divido por la cantidad. Bien, con un decimal también lo voy a dejar. Ahora el Profe, ¿y el costo costo fijo medio? Sí, profe. Ese quizás falta. sí, también. ¿Lo quieren sacar ustedes? Yo No lo saqué ocupo todo, profe. después. No lo ocupo después, por eso no lo saqué, pero da lo mismo. Costo fijo medio, ¿cierto? Y ahí podemos ver que el costo fijo medio va con el tiempo disminuyendo. Ah, bueno, ahí sale error, pero va disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Él lo va a dejar con un decimal solo.
Ya, muy bien. Costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio. Costo marginal es el costo de la última unidad producida, ¿cierto? Es decir, es la diferencia del costo total actual menos el costo total anterior, ¿cierto? Es decir, esta unidad adicionalmente me costó 105 y así sucesivamente. Bien. Bueno, y por ahí tenemos nuestros costos. No son todos los costos que nosotros necesitamos sacar. Ahora, sí que, porque nos pedía los ingresos, también nos pedía la utilidad. Bueno, ingreso, tenemos que saber el precio. No podríamos saber ingresos sin precio, ¿cierto? La utilidad sí, porque la utilidad para nosotros son los ingresos menos los costos. Ingreso menos costo total. ¿Cierto? El ingreso total entonces es el precio que le vamos a dar por la cantidad Por la de unidades. cantidad, correcto, ¿cierto? Es decir, la cantidad por el precio. Voy a poner otra celda, lo voy a poner aquí arriba para poder calcular el precio. ¿Ya? Bien, excelente. Entonces, recordemos qué es lo que nos pedían. Todavía no contestamos nada. Si el precio fuese 105, ¿qué cantidad produce la empresa y obtiene el máximo beneficio? Bueno, ya nos están pidiendo el 105, ¿cierto? Si el precio fuese 105, eso nos están pidiendo. Esta era como la más fácil, la 1, ¿cierto? Si el precio fuese 105, ¿qué cantidad produce la empresa? Bueno, la empresa va a producir donde maximice sus utilidades. De hecho, el 105 yo lo tengo que comparar con el costo marginal, ¿cierto? Ahí es 105. Por lo tanto, yo produzco 10 unidades, como pueden ver. Y adicionalmente tengo una utilidad de 85 pesos. Al precio de 105, yo produzco 10 unidades. ¿Por qué produzco 10 unidades? Porque en esas 10 unidades yo maximizo mis utilidades. Si produjera más, tengo utilidades más bajas. ¿Cierto? Tengo Profe, utilidades ahí más está bajas. eligiendo la ganancia cero. No, estoy contestando la 1. Punto de cierre. Ah, ya. No es que no estoy Sí. viendo el Word. Perdón. Ya, pero la ganancia cero parece que el 2, en la pregunta 2. No, en la 1 dice, si el precio fuese 105, ¿qué cantidad produce? ¿Cierto? La respuesta es, produce 10 unidades, donde maximiza utilidad. Su utilidad máxima a un precio de 105 es 85 pesos. Esa es la utilidad que recibe esta empresa, ¿cierto? Si produjera cualquier otra cantidad, no maximiza su utilidad. ¿Ya? De hecho, si produjera menos, hasta podría ser negativo, o más también, capaz, llega a ser negativo. ¿Ya? A un precio de 105, entonces, se debe igualar al costo marginal. Eso es algo muy importante. Se iguala al costo marginal. ¿Ya? Y por eso es una cantidad de 10. Eso es entonces nuestra pregunta número 1. Perdón, me fui. La pregunta número 1. La 2. Identifique los precios de punto de cierre y ganancia cero. ¿Cuándo se produce el punto de cierre y cuándo se produce la ganancia cero? De acuerdo a la materia. ¿Cuándo se produce el punto de cierre y cuándo la ganancia cero? Cuando el CBM con el CMG están como, perdón, tienen una poca diferencia, o la diferencia tiene que ser la más mínima dentro de la Cuando se escala. igualan, sí, correcto, cuando se igualan. O la diferencia mínima, como bien tú dices. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, aquí
lo voy a poner aquí con, ¿cierto? Fíjate que el costo marginal y el costo variable medio es donde se encuentra, ¿cierto? Donde se encuentra, como ustedes pueden apreciar, lo voy a poner con color para que no se me salga, ¿cierto? Es lo más cercano que existe, de hecho después ya la diferencia, o ya antes también es mucho mayor, por lo tanto aquí es donde se igualan, o lo más cerca posible, por lo tanto, en ese punto, la empresa encuentra su punto de cierre. Bien, punto de cierre. Es decir, cuando el precio es 47,5. Fíjense que cuando el precio es 47,5, yo tengo pérdidas iguales a mis costos fijos. Exactamente iguales. Por eso, cuando el precio es 47,5, es mi punto de cierre. Es decir, si el precio fuese menor de 47,5, yo tendría pérdidas mayores que mis costos fijos. Y por eso yo cerraría. De ahí para arriba. Es decir, yo acepto de ese precio para arriba. No acepto para abajo. Veamos un ejemplo para que se entienda. Voy a poner 48. No, 46. Es decir, un precio inferior. Tendría pérdidas menores que mis costos fijos. Menores que mis costos fijos. Y eso produce entonces que yo salga de este negocio. Por eso se llama punto de cierre, ¿cierto? 47,5. Por lo tanto, punto de cierre es cuando yo produzco 6 unidades y el punto de cierre es cuando el precio es, como pueden ver aquí, 47,5 mínimo. No acepto menos que eso, ¿cierto? No acepto menos de 47,5. El punto entonces de ganancia cero o de cero utilidad es cuando el costo total se iguala al costo marginal, ¿cierto? ¿En qué punto se igualan esto? ¿En qué punto se igualan? En la cantidad de 9. En la cantidad de 9. Lo voy a poner con otro color, verde. Ahí. Cuando se producen 9 unidades, es lo más cercano que existe. No sé si tan cercano, a ver, 5,6. Y acá, En sí, esta ocasión era muy es lo más lejano, cercano. pero era la más cercana a la 9. Sí, es la más cercana. ¿Ya? ¿Cuál es el punto entonces de ser utilidad? Es cuando el precio, esto es algo fundamental, ¿cierto? Cuando el precio es 95,6. ¿Ya? Bueno, en 95,6 esto tiene más decimales, lo más probable, mira, tiene más decimales, pero por eso no da justo cero, ¿ya? Está aproximado en 95,6. Pero aquí me da cero utilidad, en ese punto entonces, ¿ya? Cuando el precio es 95,6, de ahí hacia arriba, o 95,55556, ¿cierto? Para que se entienda. Ahí da cero, ¿ya? Le puse todos los decimales para que se note, ¿ya? Eh, ¿Ya? Igual lo voy a dejar como a 6 nomás porque da muchos números para la explicación nomás. ¿Ya? Entonces, cuando el precio es 95,6 o 95 aproximado, cuando el precio es ese precio, de ahí hacia arriba, si el precio se incrementa y empieza a subir, de ahí hacia arriba, yo comienzo recién a tener utilidad. Recién a tener utilidad. ¿Cierto? Antes no. Antes no tengo utilidad. ¿Ya? No tengo utilidad. Como el precio, ¿no es cierto? No pueden existir pesos con coma. Poner 96 en la prueba estaría correcto. No, estaría incorrecto.
El precio era 95, era 95,6. Sí, pues, porque además eh, tampoco es correcto que el sueldo de cada trabajador sean 15 pesos, po. O que la fábrica tenga 350 pesos de arriendo. Si tú te quieres ir a la realidad, pues a la práctica. Claro. Los sueldos no son 15 pesos, ¿cierto? Mm, De hecho, ni con la ley del redondeo. Por ejemplo, si tengo esa tabla, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo pongo en la prueba que cuando el precio es 96, la empresa Mesa para Todos está dispuesta a ofrecer una cantidad de 10, nos encontramos en el punto de ganancia cero. Yo creo que con eso ya estoy indicando que al menos estoy en la fila correcta. No, no, es que la producción es 9, no 10. Y profe, Ah, en vez de eso, explicar que la cantidad son 9, Explicar que la cantidad son 9, sí, ya pero te sería. está preguntando, ojo, el punto de cierre y el punto de ser utilidad. Ese Sí, punto lo marca no tan solo la cantidad que tú produces, sino el precio que estás dispuesto a aceptar, ya. ¿cierto? profe, ¿y si hacemos el gráfico para poder visualizarlo de mejor manera? Pero por supuesto, de hecho lo pide la pregunta, ¿cierto? Entonces, si yo Profe, tuviese aquí 90, dígame, ¿por casualidad usted ya revisó las pruebas o todavía no? no, no la he revisado, no la he revisado. ¿Ya? Bien, entonces, como bien dice su compañero, ¿cierto? Tengo el costo variable medio, el costo total medio y el costo marginal, ¿cierto? Entonces nosotros aquí tenemos dinero y acá tenemos cantidad. Bien, por lo tanto, el punto exacto, que es este, que se llama punto, punto de cierre, ¿cierto? Y lo vamos a poner punto de cierre, se da exactamente, ¿cierto? Cuando nosotros producimos una cantidad de 9 y el precio es 47,5, ¿cierto? Este otro punto, que se llama punto de cero utilidad, ¿cierto? Es este punto de aquí, ¿cierto? Perdón, ahí se me fue esto. ¿Ya? Se da cuando yo produzco una cantidad de 9, ¿ya? Y estoy dispuesto a aceptar como mínimo un precio de 95,6. Profe, no me refería a dibujarlo, sino que me refería a hacer el gráfico verdaderamente en el Excel. Se pedía, discúlpeme, se pedía el gráfico en Excel. No, No, pero por cierto, no, pues, sí, pues, ahí está, pues. no, me refiero a que en el gráfico del Excel nosotros podemos visualizar exactamente donde las dos funciones se cruzan. No, no lo puedes visualizar bien porque empieza desde el 0 el gráfico en Excel, no empieza desde el 1. No, claro, pero sí en el gráfico del Excel sale la intersección.
esa intersección está corrida nuevamente porque empieza desde el 0 y no desde el 1. Profe, yo lo hice desde el 1 en el gráfico del Excel. Claro, desde el 1. Si lo empiezas desde el 1, Pero ¿cierto? de Y por todas eso, formas, como ustedes pueden subía. evidenciar, ¿sí? Como ustedes pueden evidenciar en la evaluación dice, los gráficos y tablas se deben adjuntar en Word. Ojo con eso, hay que adjuntarlo como parte de la explicación. ¿Ya? Como parte de la explicación. Cuando nosotros graficamos esto, si quiere que lo grafique en Excel, Ujú. tengo costo fijo, costo variable medio, costo, costo variable medio, costo total medio, costo marginal. Nos vamos a insertar, ¿cierto? Lo voy a agrandar aquí abajo. Estamos viendo la pizarra nomás, profe. Ah, está viendo la pizarra, disculpen. Pensé que estaban viendo el Excel. Ahora sí están viendo el Excel, ¿cierto? Ahora sí. Ahí está entonces el gráfico hecho en Excel, que es lo que me pedía el compañero, ¿cierto? Eso era lo que quería, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, profe, yo tengo exactamente el mismo gráfico. Mi gráfico no se ve así, profe. ¿Y cuál era su pregunta entonces si tiene el mismo gráfico? Que si yo, a ver, déjeme ver si efectivamente es así. Sí, no, yo tengo que tocar el punto 7 y después tocar el punto entre el 10 y el 11. Sí, ¿por qué? Porque tú empezaste desde el 0, eso es lo que te estoy diciendo hace rato, ¿cierto? Empezó desde el 0, no desde el 1. Entonces tu gráfico está corrido, no está bien hecho. Ya, cuando hacemos este gráfico tenemos que empezar desde ese número. Es que no, desde el 0 no tienes costo variable medio, ¿sí? No, Porque el costo se divide por 0, entonces es indeterminado, po. claro. Sería costo y el costo total pasa lo mismo y costo marginal no tiene costo anterior, no, no, Ya. no funcionaría de esa forma, ¿cierto? Pero Profe, es exactamente el mismo gráfico que yo estaba haciendo manualmente, ¿cierto? En la pizarrita para que se vea, claro, en el otro la verdad es que es aquí 6 y acá no te da exactamente en el 9, te da 9,2, 9,3, algo así, ¿cierto? Pero Claro, claro, tú no produces 9,2, produces 9 unidades, porque ya produciendo 10, ¿cierto? Tengo utilidad, pues no tengo utilidad cero, pues tengo una utilidad, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Es 9, y algo en realidad. Pero produciendo 10 unidades no tengo utilidad, eh, no tengo cero utilidad, pues, ¿cierto? Produciendo 10 utilidades, 10, perdón, 10 unidades, yo tendría a un precio de 61, ¿cierto? Tendría que tener un precio de 61 para producir 10 unidades. Como no profesor, alcanza el precio, dígame, va a preguntar yo, algo, parece. disculpe, yo tengo los mismos datos que usted de número, pero en el gráfico no me dio la. em, los puntos no se visualizan, o sea, no se topa casi ningún punto, no sé por qué. No se topan los puntos, como, Es que, por ejemplo, el costo marginal está pasando por arriba del costo total y el costo variable. depende el tipo de gráfico que usted hizo, po. Sí, pues. Eh, por Hice un ejemplo, gráfico de puntos, no recuerdo ahora.
Espérate, diseño. Veamos si es que puedo cambiar el tipo de gráfico. Uno apretando afuera del gráfico, ahí se actualizan las herramientas. Afuera. Ya, bueno, ahí sí. Entonces, si yo puedo cambiar tipo de gráfico, ¿cierto? Yo tengo este tipo de gráfico, pero podría poner este. Y ahí no se topa ninguno. Claro, eso, eso me pasó a mí. Entonces, pero fíjate que acá son distintos números, o sea, no Sí, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿cierto? No, para nada. ¿Ya? Entonces, el tipo de gráfico, claro, obviamente eh, depende. claro, si tú te das cuenta aquí, ninguna línea choca, y esta sí permite que las líneas puedan interceptarse, ¿cierto? Mm, O de esta forma, o como de la forma que tú desees, po, eso es lo que me pasó. No, ¿ya? no puedo hacer un gráfico que calzara. No, pero no era necesario hacerlo en Excel, ojo con eso, en el cuaderno da lo mismo y le saca una foto, no. Ojalá hubiera hecho eso. Sí, pues, ¿cierto? Así como el que yo hice en la pizarrita, sí, da lo mismo. Sí, Era que entendiésemos, al final era que nosotros seamos capaces de entenderlo. Yo no estaba al evaluando que final, usted que sepa utilizar Excel porque más o no, menos no era... el problema que tuve fue ese, como tratar de trabajar tanto en el gráfico que no me daba, que al final perdí tanto tiempo con eso que no pude responder bien las El preguntas. tipo de gráfico fue tu tema, entonces, el tipo de Sí, gráfico, ahí ya perdí ese todo y el ese, tiempo con... ¿cierto? Porque esta se llama líneas apiladas, es decir, ninguna línea intercepta a otra, jamás. Entonces tú ves más que nada el comportamiento que tiene la línea y no la intercepción. En cambio, estas se llaman líneas solamente, que son como son, ¿ya? ¿Cierto? Profe, ¿cómo hizo eso para no tomar el cero? Lo tomé desde el uno en adelante, pues. Seleccioné estos datos y puse crear gráfico. Ah, ya, que yo lo hice de otra forma. Mm, Seleccioné los datos y puse gráfico. Sí, eso pasa normalmente. Ya, pero en clase hicimos algo así, me parece también. No, bueno, es la forma, para mí es como la forma más fácil de hacer un gráfico, es seleccionar los datos, le pongo arriba insertar y pongo el gráfico, po. Fíjate que se crea automáticamente, ¿cierto? Ah, ya. Como para mí es como lo más fácil para crear un gráfico en Excel. Ya. En fin, esa era la pregunta 2. Punto de cierre y ganancia cero. A mí lo que me importa entonces es que se identifique el punto de cierre, que se diga el precio era tal, que en el punto de cierre, que se diga el precio era tal, en la ganancia cero. Es decir, desde ahí hacia arriba yo comienzo a ganar, desde ahí hacia abajo, ¿cierto? En ese punto yo gano cero. Desde ahí hacia abajo yo no estoy dispuesto porque cierro. Desde ahí hacia abajo, desde ese punto, en el punto de cierre hacia abajo, yo cierro si el precio es menor. Y claro, ante ese precio, obviamente, esta es la cantidad que yo estoy dispuesto a ofrecer. Ya, esta es la cantidad. Eran 6 y 9 me parece. Siguiente pregunta. Explique económicamente por qué al querer producir una unidad adicional, cada vez debo agregar más trabajadores. Vas a hacer los gráficos para explicar. Dice. Fíjate que yo quiero una unidad adicional. ¿Por qué cada vez tengo que agregar más cantidad de trabajadores? Mira, por ejemplo, aquí tengo 10 para hacer un número cerrado. O 9, 34. Una unidad adicional, sumo 7 trabajadores. O 7 trabajadores. Una unidad adicional, ahora sumo 8 trabajadores. Una unidad adicional, ahora sumo 9 trabajadores. Una unidad adicional, ahora necesito 10 trabajadores más. Después necesito 11 trabajadores más. Después necesito 12 trabajadores más. Es decir, cada vez necesito más trabajadores para producir una unidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué le pusieron ustedes, chiquillos? ¿Qué pregunta, profe? Oh, todo lo que dije no he hecho nada. Perdón, Profe, perdón, que creo estaba que buscando el archivo de Word. esa yo la respondí como lo que pasaba en materia que se me quedó muy grabado, que el segundo trabajador no va a producir más que el primero, pero sí la suma de su aporte va a ser mayor, una cosa así. No Ya, sé si me ¿cómo se llama? expliqué bien. Aquí hay un término Tiene un clave que hay que nombre. ¿Cuál pregunta? eh, ¿Cuál pregunta? ¿La 4? no, la 3 me parece que es. ¿O la 4? No, es la 3.
Eh, ¿Por qué cada vez debo agregar más trabajadores? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pueden producir más cantidad de unidades. Por la ley de los crecimientos Ley de lo decreciente. Eso. eso. ¿La ley de qué? A ver, ¿la ley de qué? Que no entendí bien, porque ahí hubo un chamullo en la La ley de los explicación. crecimientos decrecientes. Rendimientos decrecientes, sí, así es. ¿Ya? Eso es clave, o sea, para poder explicar esto, hay que decir, la explicación de esto es porque por la ley de los rendimientos decrecientes, que nos dice que el último trabajador siempre nos va a producir menos que el anterior. Por lo tanto, si yo quisiera producir igual cantidad, debo sumar más trabajadores. Esa es la explicación, más o menos, lo que debiese estar ahí. ¿Cierto? Más o menos. Por eso debo Yo sumar respondí algo cada así vez más o menos, profe. más trabajadores. ¿Por qué? Pero la explicación es de la ley de... esa es la razón, ¿cierto? Por la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Ya? Por la ley de los rendimientos, por ahí va esa respuesta. ¿Ya? Y basándose en gráficos para explicar, se podría haber explicado la productividad marginal. ¿Se acuerdan que al principio comienza a crecer y después la productividad marginal comienza a decaer, a decaer? ¿Ya? Algún gráfico en apoyo de algún gráfico, ¿cierto? O en este mismo gráfico, ¿ya? Debido a que los costos cada vez son mayores, ¿cierto? Para poder producir una unidad adicional, que significa que si los costos aumentan, estoy contratando cada vez más trabajadores. De alguna forma debo haberme apoyado en gráfico, ¿ya? Será la 3. La Lo 4. escribí al revés. O sea, puse la variable al revés, entonces me dieron los dos gráficos con la misma forma, eh, ¿cómo decirlo? Positiva, pero me dieron los dos gráficos exponencialmente positivos. ¿Qué Porque dos uno, gráficos? el de producto marginal y el de producto total. Más voy a ir con esos dos gráficos. Entonces, uno lo puse al revés, las variables, por lo tanto me dio la misma figura, como la misma forma, no sé si me entiende. Ya, productividad marginal y producto total. Es importante eso. Producto total. Mira, ya que tú me estás hablando de eso, vamos a ocupar más tiempo, después no me digan producto total, producto marginal. ¿Qué significa producto total? Es la cantidad que yo estoy produciendo, es como el Q. No tengo para qué poner producto total, ¿cierto? Es como el Q. ¿Cuánto estoy produciendo? Fíjate que la curva de producto total es ascendente siempre, porque siempre voy produciendo cada vez más. Po. Sumo más trabajadores, produzco más, ¿cierto? Cada vez produzco más, produzco más. Producto marginal es cuánto me produce los últimos trabajadores que yo ingresé, ¿cierto? Los últimos trabajadores. Eh, por ejemplo, los primeros 7 trabajadores me produjeron una unidad. Aquí, en el ejemplo de acá que estamos viendo, porque la productividad comienza a crecer y después decae, ¿cierto? El gráfico de productividad marginal viene siendo de esta forma. Me voy a la pizarra ya. Ya, lo que me dice el compañero. Este sería el gráfico de productividad marginal, ¿cierto? A medida que aumento trabajadores, ¿cierto? Comienza a crecer y después comienza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. En cambio, la productividad total, ¿cierto? Es ascendente, con una pendiente menor, la verdad. Sí, es bastante menor la pendiente. Una cosa así. Producto total. Porque el Ya, producto total siempre crece, po, siempre crece. ese lo tengo en una pendiente positiva, pero el otro también tengo una pendiente positiva. Ya, claro, la Pero- productividad marginal no, porque es la producción del último trabajador. Po. no, no, pero fue básicamente porque tengo las variables inversas. Ah, ya, correcto, entiendo, entiendo. Por eso tengo los dos gráficos como en la misma pendiente positiva. Por ejemplo, mm, esto menos eso, lo voy a dividir en dividido en uno.
Perdona, era 1 dividido en eso. 1 dividido en eso. Es decir, para producir un producto, yo necesito 0,16 trabajadores. ¿Cierto? Es decir, perdona, un trabajador me produce 0,16 sillas. Otro trabajador me produce 0,14 sillas. Otro trabajador me produce 0,12 sillas. Otro trabajador me produce 0,11 sillas. Es decir, cada trabajador cada vez me produce menos sillas. Aquí un trabajador me produce 0,1, otro es 0,09, 0,08. Cada vez un trabajador me produce menos, ¿cierto? Por eso necesito 12 para producir una, ¿cierto? 11 para producir una, 10 para producir una. Cada vez necesito más trabajadores para producir una. En promedio, estamos viendo de que cada vez necesito, o cada vez cada trabajador en promedio me produce menos, ¿cierto? Eso es la explicación de por qué tiene esa pendiente, la productividad marginal, ¿cierto? Entonces acá tengo el trabajador 5. El trabajador 5 me produce tanto, pero el trabajador 4 me produce menos. El trabajador Profesor, 6 me produce menos, el trabajador 7 me produce menos. Para que se entienda nomás lo que estamos hablando, ¿y ¿cierto? esa parábola se puede como revertir para que no siga bajando la producción? Por Es ejemplo, una ley. poniendo, ya, como ley, se le pueden poner, por ejemplo, más maquinaria a la empresa o algo así que haga que nunca Ah, tengamos sí, esta. la productividad marginal decreciente, recuérdate que tiene, en la práctica tú estás hablando como en un trabajo, Sí, pues, ¿cierto? sí, Tiene ciertos supuestos. El supuesto es que todo lo demás es constante. ¿Te acuerdas el ejemplo que yo puse de una sala en la cual estamos fabricando silla, claro, entonces claro. con un serrucho, con el martillo? Sí, más Claro, aquí cantidad el de supuesto, herramientas, en ese claro, caso, po, el supuesto es que tenemos solo un serrucho y solo un martillo, po. Ahora, si tuviésemos más y más herramientas, la productividad marginal lo más probable es que no sea decreciente, ¿cierto? mm, Y que el último trabajador no me produzca menos que el último. Solo eso sucede cuando todo lo demás es constante. Profe, Solamente constante en el sentido de ingreso que cantidad de trabajadores, pero no ingreso capital, ni dinero, ni espacio físico, ni nada, ni tierra. Los otros factores productivos. la ley funciona con cantidades constantes. Si, si uno le mete más plata o más eh, martillos, por ejemplo, en el hipotético Más caso, martillo, al sí. asunto, No, no sería esta curva, ya. la roja. No sería esa profe, curva. yo resté y saqué el producto marginal basándome en la cantidad que se produjo cuando habían tantos trabajadores, menos la otra. O sea, es decir, por ejemplo, la cantidad para producir son 7. No, es 7 son los trabajadores. La cantidad de producir 7, ya, aquí estoy. Ahí me Ya. encuentro. Cantidad de producir 7, 23 trabajadores, ¿no es cierto? ¿Ya? El producto marginal sería 4. ¿Por qué? Porque antes producía 19. Agregué uno más, produjo 4. No, no, no. Tú estás confundiendo los trabajadores con la producción. Estos son trabajadores. Tú no produces trabajadores. Tú no fabricas trabajadores. Tú contratas trabajadores. Po. Yo no estoy fabricando trabajadores, yo estoy fabricando mesas. Po. Son cosas distintas. Esto es lo que yo estoy fabricando. Claro, pero el producto marginal, cuando yo agrego un trabajador más, es 4. Si tú agregas, si tú agregas aquí 5 trabajadores, produce uno más solamente. Po. ¿De dónde saca el 4? Ah, claro. Eso es lo que te estoy diciendo, que tú tomaste trabajadores como si fuera producto, pero no es así, po. Me doy a entender o no? Sí, no, Aquí yo ya sumo caché. trabajadores y estos 5 trabajadores recién logran producir una unidad más. ¿Cachaste o Ya. no? No, ya ahora entendí, ya. Claro, esos 5 trabajadores recién logran producir una unidad adicional. Ahora, acá, me voy acá. 12 trabajadores recién me logran producir una unidad más, una unidad. Ahora, si tú quieres producir cuánto me produjo cada uno, porque aquí sume 12 trabajadores, ¿cuánto me produjo cada uno? Bueno, eso es lo que yo estaba aquí, pues lo dividí, pues, ¿es cachai, no? 12 trabajadores dividido
en esas 15 unidades, cada uno me produjo 0,08 cada uno, po. Cada trabajador me produjo eso, Ya. ¿cierto? Profe, ¿y esta tabla se vería solo en una contrata para el área de producción nomás? Porque si estamos hablando de producción, No, esto es no, una tabla económica, po. sí, pero es Eh, que los el gerente trabajadores, de, el gerente de producción y el gerente de finanzas, el de presupuesto incluso el de marketing, está todo vinculado aquí. Como tú puedes sí, evidenciar, aquí están los pero precios. Ah, sí, sí, sí. dígame, hágame la Yo pregunta, digo por los discúlpeme. trabajadores, que la cantidad de trabajadores a veces en la realidad depende también de su, bueno, de sus trabajos en el sector de producción. Claro, pero ¿quién dice hay que contratar 20 trabajadores o 40 o 50? El gerente con la información, ¿o no? Claro, pero ¿quién dice eso? El área de comercialización. ¿Me entiendes Ah, tú? Entonces, yo digo, el precio, todo va a depender del precio mercado. Entonces, ¿qué pasa si el precio de mercado, imagínate tú, son 180? Entonces yo digo, mira, a mí me conviene producir 15 unidades. Oye, para producir 15 unidades tenemos que contratar 91 trabajadores, ponte a contratar. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué no me conviene tener menos trabajadores? Porque voy a producir menos y voy a ganar menos. Entonces todo va a depender, ¿cuántos trabajadores contrato? Va a depender del precio del artículo que está en el mercado. Va a depender del precio, no va a depender de otra cosa. Ahora, si el precio fuese 150, entonces digo, oye, ¿dónde yo maximizo mis utilidades? Porque las empresas tienen que tomar en cuenta que son precios aceptantes, es decir, el precio es el precio que está en el mercado, ¿cierto? 150, entonces yo digo, mira, a mí me conviene producir 13 unidades. Entonces necesito, para poder producir 13 unidades, porque yo quiero maximizar mis utilidades, quiero o necesito, en la verdad, no es que quiera, pero pucha, me veo en la obligación de contratar 68 personas. Y de todas formas, contrato, usted puso los datos de los trabajadores. Yo no sabría cómo poder eh, ver la cantidad de trabajadores que necesito para eso. Porque al bueno, final, eso va a depender de cada fábrica, porque esto es una sí, fábrica de sillas, po. Tú comprenderás que una fábrica de autos tiene un ratio diferente. Pero eso cada empresa lo debe normar y lo debe investigar, es decir, debe saber cuántas personas necesita para producir determinada cantidad, po. ¿Cuántos trabajadores necesita? claro, porque nosotros trabajamos arriba de esto, suponiendo que eran esas las cantidades de trabajadores. Por supuesto. Tiene que ser Y, y otro tomando en análisis. cuenta los sueldos y los costos fijos, nosotros lo calculamos, po. Ahora, si tu pregunta va relacionada, cómo logro determinar cuántos trabajadores? Bueno, te digo, eso no es un tema de microeconomía para nada, po. Claro, No tiene que ver con microeconomía. ya sería un análisis de la empresa, cómo funciona, Claro, todo. del tema de producción, por cierto. Mm. Teoría de la producción va eso. Pero no un análisis microeconómico, pero eso se supone que esa información la empresa, esta información, porque yo di solamente esta, pucha, la empresa la debería tener, po. La empresa debe saber cuántos trabajadores necesita para cada cantidad. Y claro, los sueldos también los tiene, po. Y el costo del costo fijo también lo tiene. O sea, esa información es una información que existe en una empresa. Y en la realidad variarían el precio de cada trabajador ya variaría. O sea, la cantidad de dinero que Dependiendo le del vamos a dar. cargo, Sí, dependiendo, pues, claro, sí, por supuesto que sí, po. Sí, po. Nosotros en clase hacemos ejercicios simplificados para poder hacerlo, po, ¿cierto? Pero en la práctica, tú deberías sumar entonces tener los 7 trabajadores con los sueldos distintos, po. Y eso claro, un es tu costo gerente, variable. tres de Claro, producción de correcto. silla, no sé. o- Sí, po. Y suman los sueldos distintos y ese sería tu costo variable. Aquí simplemente multiplicamos, hicimos sueldos iguales. Aunque si quieres también se podría hacer, pues no, es más trabajo nomás, pues, pero se suman todos los sueldos, ya, ¿cierto? perfecto. Ujú. Y ese sería tu costo variable. No habría mayor complicación que eso, más que un par de horas más de trabajo. Ya, se entiende, profe. Muchas gracias.
Otra consulta. Profe, una consulta. Mi cantidad de... Bueno, mis respuestas no fueron las mejores, pero eso no evalúa lo que yo sé en este ramo. Entonces, por cosas de tiempo yo respondí así nomás, Buena, buena. para que lo tenga en cuenta, ¿no? Buena, Andrés, buena, Andrés. De verdad. Buena, Andrés. Mira, me gustó eso. No sé dónde íbamos. A mí me parece que en la 3 ya estaban terminando. Identifique la curva de oferta. ¿Dónde está la curva de oferta? A partir de la información entregada. Y reflexione, ¿de qué me sirve la curva de oferta? O decía la pregunta, ¿qué utilidad tiene para una empresa conocer esta información? Bueno, ¿de qué me sirve en otras palabras? ¿Cierto? Vámonos al Excel. No sé si están viendo el Excel o no, pero... al Excel. Bueno, aquí... ¿cuál es la curva de oferta? La verde, creo. Sí, pues. La verde, Sí, pero no es toda la curva partiendo verde. no, ¿De dónde partió? partiendo desde la unión con la curva azul, que sería el costo variable medio. Sí, correcto. El punto de unión creo que era el punto de cierre, ¿o no? Voy a... este número es muy alto, lo voy a sacar para que se note más ya en la intersección. Ahí. Ahí está, pues, en el punto de cierre, del punto de cierre en adelante en la curva de oferta. De aquí en adelante, ¿cierto? Es decir, la curva de oferta es, en otras palabras, mi costo marginal desde el punto de cierre. Esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Mi curva de oferta es igual al costo marginal desde el punto de cierre hacia adelante. Esa es mi curva de oferta. Y bueno, ahí ya te la tengo identificada. ¿Y de qué me sirve? Bueno, me sirve para saber exactamente, ante un precio determinado, qué cantidad exactamente yo estoy disponible o dispuesto a vender. Ante cualquier precio, qué cantidad yo estoy dispuesto a vender. ¿Cierto? Con el costo marginal. Fíjense, que al final de cuentas yo el precio lo debo igualar al costo marginal y de acuerdo a eso sé exactamente la cantidad que yo quiero vender. Por ejemplo, si el precio fuese 120, lo igualo al costo marginal, aquí, 120. Fíjense que ahí yo alcanzo mi máxima utilidad, es decir, yo estoy dispuesto a producir 11 unidades. Esta es la curva de oferta, ¿cierto? Profe, yo por ejemplo respondí o sea, son como dos opciones de verlo. Por ejemplo, conocer esta información beneficiará a la empresa para ver qué cantidad producir de un producto dependiendo de los costos que irán en aumento. Porque, bueno, ahí los costos van a ir en aumento. Y también añadí que, por lo tanto, dependiendo de los precios, indicará cuánto producir. ¿Se podría ver de las dos formas? No. Entonces, la última yo creo que está más acertada, que dependiendo La de los precios, última, indicará sí. cuánto producir. Sí, y te Ya. explico el por qué. Es importante entenderlo. Me voy a otra parte del... ¿Están viendo la pizarra? Me cambié. Sí, sí. Recordemos que la curva de oferta está aquí precio y esta cantidad. Y la curva de oferta es algo así. Curva de oferta. Ustedes lo vieron en economía. ¿Qué es lo que determina la curva de oferta, en otras palabras? ¿Qué es lo que determinaba? Determinaba precisamente la relación que hay entre el precio y la cantidad ofrecida. No, porque aquí en este gráfico, fíjate, no existen costos. Po. Aquí no hay utilidad. Pero claro, con la tabla nosotros entendemos que eso es así. Pero ante un precio dado, la curva de oferta me dice exactamente qué cantidad yo estoy dispuesto a ofrecer. ¿Cierto? Ante un precio dado, qué cantidad estoy dispuesto a ofrecer. La curva de oferta me sirve para eso, el descubrirla o que nosotros la hayamos descubierto en este ejercicio de las sillas, de las mesas, ¿cómo se llama?
no me acuerdo cómo se llama, la vendosilla, no sé. Claro, ¿me sirve para qué? Me sirve para saber exactamente ante un precio dado qué cantidad yo estoy dispuesto a ofrecer. Claro, la razón es que, ¿por qué ofrezco esa cantidad y no otra? Porque a esa cantidad yo maximizo mi utilidad, ¿cierto? Por eso estoy dispuesto a vender aquí 11, porque ahí yo es donde más gano. Por eso no quiero producir ni 8 ni 14, ¿cierto? Ahí es donde yo más gano. ¿Ya? Si esto fuese un número intermedio, que no existe aquí, por ejemplo, el 158, un ejemplo. No hay 158. Pero claro, ¿cierto? Lo más probable es que se encuentre en el 13, y algo, la máxima utilidad. Pero no, como yo no puedo fabricar media unidad, me quedo en la 13, porque sé que después en el 14 bajo la utilidad, ¿cierto? Solamente ahí, ¿ya? Por lo tanto, 158 yo puedo fabricar unidades completas, no media unidad, ¿cierto? Pero vendo 13, fabrico 13 unidades, 13 sillas, 13 mesas, lo que era. ¿Ya? De eso me sirve la curva de oferta. Por último, si usted fuese el dueño de esta empresa, actualmente el precio de la mesa es 145. Explíqueme todas las recomendaciones que usted entregaría a la empresa justificándolas. Si el precio fuese 145, esta pregunta está bastante fácil, la verdad, ¿cierto? Si el precio fuese 145, ¿qué recomendación da usted? Eso lo podemos ver en esta tabla, o sea, ya está más que identificado qué cantidad. Entonces, lo primero, ante un precio de 145, de acuerdo a nuestra curva de oferta que ya le hemos visto, debemos recomendar a la empresa producir 12 unidades. Podríamos recomendar a la empresa contratar 58 trabajadores, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Cómo lo argumentamos? Porque produciendo 12 unidades, la empresa obtendrá una utilidad de 520. Y ante ese precio, es la máxima utilidad que la empresa podría obtener. ¿Cierto? Es la máxima utilidad que la empresa podría obtener. Algo por ahí debería haber ido la explicación, ¿cierto? Bueno, al menos Bueno, tengo una buena. La última. yo también, sí. Eh, Oye, la última estaba fácil, chiquillo. La esa era última esa era, era para Sí, sí. llegar al 3. Esa es para llegar al 3. la última A estaba nada. Ah, no. Sí, Oye, la Valentina. Para puro Pero alegar abajo es que nomás, estoy como más blog. entre con pena y rabia viendo la nota que voy a tener. Oye, porque estaba fácil la prueba, ¿eh? ¿Sí o pero, no? profe, el gráfico entonces no nos genera nada de puntos en la prueba. Son más las ¿Cómo que no? respuestas que... No sé en verdad, pues. Sí, pues había que graficar. Ahora, O sea, ¿cómo perdón, lo los gráficos no, graficaba? la tabla. Disculpe, la tabla. Esta La tabla. tabla da por hecho que la vamos a No, hacer. nada, claro, no te da nada, pues sí. Sí, era responder las consultas. Pues ahora la tabla te ayuda harto a responder las preguntas, por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí, pues. Es que eso es lo que tengo bueno, pues, profe. O Oh, sea, güey. por Lo tiempo bueno le es que digo este que Andrés igual me hace reír, entonces como que es que ha tengo sido una bueno, respuesta. ha sido bueno esta clase. Tengo unas respuestas que son como usted lo dijo, pero por tiempo no las justifique tanto, pues. Esa es la cuestión. Oye, Andrés, si gastaste tanto tiempo en el gráfico de Level, lo he hecho un Sí, cuaderno nomás, una foto y listo, ¿cierto? Ya, pero por ahí Yo va creo, entonces, profe, que digamos, nos demoramos mucho en hacer la tabla y cuando estábamos con las preguntas quizás nos pusimos nerviosos cuando estábamos contra tiempo y respondimos lo primero que se nos vino a la oiga, mente. ¿cuánto nos demoramos en hacer la tabla? Yo Casi nada. misma, porque me sentí con mucha presión, siento que después me quedan como media hora y no tenía casi nada hecho. Muy bien.